Ever since I can remember, my life's been all about fish and farm. Dad had this big vision of making our place the top trout hatchery in the country, and darn if he didn't make it happen. I was right there beside him, knee-deep in pond water, learning the ropes. It wasn't just a job, it was our life, our legacy. I grew up chasing the shadows of fish in the water, learning the ins and outs of the business before I even knew what the word business meant. "Anna," Dad would call. "Get over here. Time you learned how to sort 'em proper." Sorting the trout was an art, separating the vibrant, thrashing life into groups that would define their journey in our farm. One evening, when the sun was dipping low, painting the sky in hues of orange and purple, Dad pulled me aside. He had that look in his eyes, the one that said he was about to impart wisdom. "Look, kiddo," he started, his voice serious, "I ain't gonna be around forever. He gestured to the expanse of water and land that stretched out before us, "this is gonna be yours. You gotta be ready to take care of it, expand it, make it something even bigger." I remember laughing it off then. "Come on, Dad. You're gonna outlive us all," I joked, not wanting to think about a world without him. He just shook his head, his eyes softening. "Just promise me, Anna. Promise me you'll keep this place alive, make it thrive." Then, when I hit 25, cancer took Dad away. It hit us like a ton of bricks. Mom, she just couldn't handle it, got real sick herself. So, there I was, stuck with running the whole shebang. Dad always had big dreams for the place, and I wasn't about to let them die with him. He'd talked about branching out into ornamental fish and even starting up a livestock bit, considering all the land we had. Sounded like a plan, but with Mom sick and the farm needing all hands on deck, my dreams had to take a back seat. I hired a few folks to help out with the heavy lifting. Running a fish farm's no joke. There's the feeding, the cleaning, making sure everything's running smooth. It's a never-ending cycle of work, but someone's gotta do it. Late nights, I'd find myself by the pond, just staring at the water, thinking about Dad. He wanted this life for me, but man, it was tough going it alone. "You got this, girl," he'd say if he could see me now, trying to juggle it all. But those moments of missing him, they couldn't last long. There was always something needing doing. Workers to oversee, fish food to buy, tanks to clean, and not to mention looking after Mom. She was a fighter, but this had knocked her down hard. It wasn't easy, keeping things afloat. But I was determined. Dad had built something amazing here, and I wasn't about to let it sink on my watch. "We're doing this, Dad," I'd whisper to the night air. "I'm not letting your dream die. I'm not one for the glitz and glam, give me muddy boots and Dawn's first light over a fancy dress any day." But when the invite came for that charity dinner, something inside me whispered, why not? Maybe it was the endless days cooped up with fish and feed, or Mom's soft encouragement from her sickbed, her way of saying, "Live a little, honey." So, I swapped my overalls for the only decent dress I owned and stepped into a world so far removed from my own. The dinner was a whirlwind of faces and small talk, a sea of glitter and fake smiles that I navigated with polite nods. Then, out of nowhere, these two brothers, Jake and Chris, crashed into my world. They were like a gust of fresh air in a stifled room, with their easy laughs and lack of pretense. "Never thought I'd meet a genuine fish farmer here," Jake said, his grin infectious, as we stood awkwardly by the buffet. "Yeah, well, I'm rethinking my life choices as we speak," I shot back, unable to suppress a smile. His brother, Chris, chuckled, his camera never far from his hand, capturing every moment as if it was gold. Their jokes were simple, their demeanor unpolished, and suddenly, I didn't feel so out of place. When Jake asked about the farm, his curiosity seemed genuine, a rarity in these circles. "So, what's the big deal with fish farming? Sounds fishy to me," he joked, and I found myself laughing more freely than I had in months. His interest didn't wane as the night went on. Instead of boring me with tales of their online escapades, Jake listened intently as I spoke of my dreams for the farm, of the weight of my father's legacy on my shoulders.
When I let slip about the farm's turnover in a moment of unguarded pride, his eyes lit up, not with greed, but with what I took for admiration. Damn, that's impressive. You're doing something right, huh? His words were like a balm, soothing the constant worry that I was failing my family. When he suggested visiting the farm, I surprised myself by agreeing. Watching him and Chris wander through the hatcheries, their laughter bouncing off the water, something in me shifted. Jake's excitement at everything, from the most mundane task to the intricate details of fish breeding, felt like a validation of everything I'd been striving for. You know, I could get used to this, Jake said, his hand brushing mine as we stood watching the sunset over the pond. His voice held a warmth that made my heart skip. It was crazy, all of it, but for the first time in a long while, I felt a spark of something new, something thrilling. Mom, ever the voice of reason, didn't share my enthusiasm. Be careful, dear. Men like him, they don't settle well with our kind of life. It's too real for them, she warned, her voice frail but filled with concern. I wanted to believe her, I did. But Jake's promises, his vows to stand by me, to embrace the farm life, they wove a spell I desperately wanted to cling to. He's different, Mom. He wants this, us, more than anything else, I defended, my voice laced with a hope I hadn't felt since Dad passed. Our wedding was a simple affair, a celebration of love amidst the backdrop of our life's work. Chris filmed it all, his camera capturing the raw, unfiltered joy of two worlds colliding. The farm, with its endless skies and the gentle lull of water, bore witness to our vows. It was perfect, despite the nagging doubt that occasionally whispered, "What if Mom's right?" Life on the farm took a new turn when Jake moved in. Initially, his enthusiasm seemed genuine. He'd wander around with his camera, capturing every mundane task as if it were a spectacle. But as days turned into weeks, the facade began to crumble. "Hey, babe, watch this," he'd call out, gesturing for me to redo a task just so he could get a better angle. It was all for show. The reality hit hard one afternoon as I was knee-deep in pond maintenance, and Jake was nowhere to be found. I spotted him eventually, lounging under the shade of an old oak, phone in hand, lost to the world. Marching over, I couldn't hide my frustration. "Thought you were gonna help today. These ponds don't clean themselves, you know." He looked up, a lazy smile spreading across his face. I am. Just taking a little break. Gotta keep the fans updated, right? It was the same excuse every time. His help was minimal, his interest fleeting unless it served his online persona. Even when he did pitch in, it was half-hearted, his efforts more a hindrance than a help. I remember the first time I tried to teach him about the feed ratios for the trout. "So, you gotta make sure it's precise. Too much and you're wasting feed, too little and they won't grow right," I explained, handing him the scoop. He took it, nodding, but his attention was elsewhere. "Got it. But hey, wouldn't it be cool if we did a dramatic feeding frenzy video? Imagine the views on that." The seriousness of our work, the balance of life in our hands, reduced to mere content for views. It grated on me, but love has a way of painting red flags as mere decorations. My mom, ever the observant one, despite her illness, saw through him from the start. One evening, as I sat by her bedside, she took my hand, her grip surprisingly strong. "That boy, he's not here for the farm, or for you, not really. You see it, don't you?" I wanted to deny it, to defend him, but the words stuck in my throat. Deep down, I knew. Yet, acknowledging it felt like admitting a defeat I wasn't ready to face. After yet another day, where his promise to help turned into hours of him fiddling with his phone, I had enough. "Jake, I really need you to actually help around here. Not just for show," I said, the annoyance clear in my voice as I wiped the sweat from my brow. The farm wasn't a playground, it was hard work, and I was doing it all. He paused, something in his expression shifting. For a moment, I thought maybe he finally got it. "Look, I know I haven't been all hands-on with the farm stuff," he started, his tone surprisingly serious. His eyes flicked to his brother,
who was leaning against the barn door, watching us. "But how about I handle the finances, huh? Take that load off you?" His brother nodded, almost imperceptibly, but I caught it. A silent conversation seemed to pass between them, one I wasn't privy to. It gave me pause, but the sheer thought of having one less thing on my to-do list was tempting. "You sure you're up for that?" I asked, skepticism heavy in my voice. Managing the books wasn't glamorous work, but it was critical to keeping the farm afloat. "Yeah, babe, I got this. Trust me," Jake said, with a confidence that didn't quite reach his eyes. His brother pushed off from the door and added, "Jake's got a head for numbers. You won't regret it." Maybe it was the exhaustion talking, or the part of me that still wanted to believe in the man I married, but I agreed. "All right, you take over the finances." "But Jake, this is serious. We can't afford any mistakes." He nodded eagerly, almost too eagerly. "You got it. I'll take care of everything. You won't have to worry about a thing." 6 months into our marriage, Jake hit a rough patch with his vlogging. Views were down, and so was the money. One evening, he dropped the bombshell. "Babe, I gotta head to the city, figure some stuff out with my brother. The channel's tanking," he said, not even looking up from his phone. I was slicing vegetables for dinner, and I paused, knife in midair. "And what about the farm? What about us?" My voice was calm, but inside, I felt a storm brewing. He shrugged, packing his camera gear with more care than he'd ever shown our life together. "It's just for a while. You can handle things here, right?" I nodded, tight-lipped. Deep down, I knew I could handle the farm, I always had. But watching him walk out that door, I felt a loneliness clamp down on me, cold and unforgiving. Not 2 weeks later, Mom's health took a nosedive. She had been my rock, and now she was slipping through my fingers. When she passed, I was a mess. I called Jake, desperate for a shred of comfort. "Jake, Mom's gone. I need you." I sobbed into the phone. There was a pause, and then, "Babe, I'm swamped. The city's buzzing, and we're onto something big. I can't just drop everything." His words hit like a slap. Too busy. For his own wife's grief. I hung up, the phone slipping through my numb fingers. 3 agonizing months later, Jake decided to grace us with his presence. He strutted onto the farm as if he hadn't abandoned me, when I needed him most. "Look at this place. It's been too long. But hey, I've got news," he announced, a grin plastered on his face. I was in the middle of feeding the fish, my hands covered in muck. "News?" I echoed, not sure I wanted to hear what he considered important. "Yeah, found a new feed supplier. Cheaper, faster growth. We're gonna save a ton," he said, his eyes alight with what I assumed was a rare flicker of responsibility. I straightened up, wiping my hands on my apron. "We don't use chemicals, Jake. You know this. Our reputation is built on quality, natural growth." He waved me off, his excitement undimmed. It's just business, babe. We need to think about profits. Besides, I've got even bigger plans." That caught my attention. "Bigger plans?" He nodded, eagerly. "A massive event right here. Celebrities, influencers, the works. It'll put us on the map." I stared at him, disbelief and anger swirling. "An event? With all these people, and fireworks? Do you even understand what that could do to the fish, to the farm?" His face fell into a frown, his patience thinning. "It's decided, all right? It's gonna be epic." I watched, helpless, as the preparations began. Trucks rolled in, carrying equipment that had no place on a farm. Tents sprung up like mushrooms after rain, transforming the land into a foreign spectacle. As the day of the event dawned, the farm no longer felt like my sanctuary. It was invaded, overtaken by strangers with no care for the life we nurtured. The air buzzed with anticipation, a stark contrast to the usual serene mornings. Jake was everywhere, playing the gracious host, while I lingered on the sidelines, watching the chaos unfold.
The fish ponds were off limits, but that didn't stop the occasional guest from wandering too close, their curiosity piqued by the very heart of our farm they knew nothing about. As evening approached, the concert began. Music vibrated through the air, an alien sound against the backdrop of nature. I watched from afar, my heart sinking with each beat. Then came the fireworks. Bright, loud, and utterly terrifying. I could only imagine the panic it caused beneath the water's surface, the home to our precious fish, now a battleground of noise and light. The fireworks had just fizzled out, leaving behind a smoky silence that hung over the farm like a bad omen. I was clearing up some of the mess left by the guests when I heard them, Jake and his brother, huddled together in the shadows, their voices low but charged with excitement. "That was epic, man. Did you see the views rolling in? Our channel's gonna explode after this," Jake boasted, his voice carrying a note of triumph that made my skin crawl. His brother chuckled, a greasy sound that filled the night. "Yeah, those clowns eat it right up. Fools, all of 'em. Easy as pie." I crept closer, hidden by the darkness, my heart pounding in my chest. This was the man I married, speaking so coldly, so calculatingly about the very people who supported him. Then their conversation took a turn, sending shivers down my spine. "So, about the farm," Jake's brother whispered, his voice barely audible. "You think she'll fall for it?" Jake snorted, a sound dripping with contempt. "Of course, she will. She's clueless, a complete fool. Just a little charm, and she'll sign whatever I put in front of her. Might not even have to forge it." They shared a low, conspiratorial laugh, and something in me broke. My mother's warnings, the doubts I'd pushed aside, all came crashing down in that moment. The next evening, at dinner, I faced them both. Jake, with his easy smile and lying eyes, and his brother, the silent accomplice. They exchanged quick glances, thinking I was none the wiser. I smiled back, a mask of complacency over my raging thoughts. "Dinner's great, isn't it? Hope the farm's growing on you, Jake," I said, my voice steady, betraying none of the turmoil inside. "Oh, it is. It's fantastic here, Anna. We're gonna do great things," he replied, reaching for my hand across the table. His touch, once comforting, now felt like a serpent's coil. His brother nodded, adding, "Yeah, we've got big plans. This place has so much potential." I withdrew my hand gently, still smiling. "I'm glad to hear it. I've got some plans of my own, you know. For the farm." They paused, a flicker of unease crossing their faces. "Oh? Like what?" Jake asked, his voice edged with a hint of caution. "Just some ideas I've been toying with. You'll see," I said, keeping my tone light, airy, as if I hadn't just uncovered their betrayal. Right after the dust settled from that fiasco of an event, I knew I had to do something drastic. First stop was the family lawyer, Mr. Davis. His office smelled of leather and old books, a comfort in the chaos. "Mr. Davis, I need to lock down the farm's finances. Jake can't have access anymore," I said, straight to the point. He raised his eyebrows, peering at me over his glasses. "That serious, Anna? All right, let's get the paperwork started." Then, I did something I never thought I'd do. I hired a PI, a guy named Carl, who had a reputation for getting to the bottom of things. A week later, he laid it all out for me. Jake and his brother had been funneling money out of the farm, spending it on their wild ideas and pocketing the rest. My heart sank. I was furious, not just at them, but at myself, for letting it happen. Armed with evidence, I marched to the police station. Handing over the documents, I felt a mix of relief and dread. "They've been stealing from the farm," I told the officer, my voice steady, despite the storm inside. When Jake and his brother got picked up by the cops, Jake had the nerve to call me. "Anna, you gotta bail us out. It's a misunderstanding," he pleaded over the phone. I couldn't help but laugh. "Misunderstanding? I think it's pretty clear. Enjoy your stay," I replied, hanging up with a click. It felt like a weight lifted, but there was still work to do. I decided to go public with the whole mess.
If Jake loved the spotlight so much, he was about to get it, just not in the way he wanted. I called up a local TV station and some of Jake's rival bloggers. "Come to the farm. See what his grand plans did," I told them. They came, cameras and all, capturing the aftermath of the event. Dead fish floated in the ponds, victims of the loud explosions and chaos. The smell was awful, a tangible sign of the damage done. Standing there, in front of the cameras, I told the story. This is what happens when fame and greed take over. This was our livelihood, and they nearly destroyed it for views. The backlash was immediate. The internet exploded with the truth of their actions, showcasing the dead fish, the ruined farm. Cartoonists had a field day with the brothers, turning them into caricatures of greed and folly. Jake's channel? It tanked, losing followers faster than a sinking ship sheds cargo. Advertisers pulled out, not wanting to touch him or his brother with a 10-foot pole. I wasn't done, though. Fueled by rage and a need for justice, I filed for divorce and slapped them with a lawsuit for every penny they cost me and the farm, tallying up to a cool $1,500,000. It felt like declaring war, but for the first time in months, I felt like I was finally fighting back. Riding the wave of support, I started my own YouTube channel. It wasn't about revenge. It was about reclaiming my story, my family's legacy. Surprisingly, or maybe not so much, people rallied around me. Subscribers poured in, eager to see the farm's comeback story unfold. Jake tried to weasel his way back in, calling, texting, showing up with lame apologies. "Babe, let's talk about this. We can fix it," he'd plead, but I was done. Done with lies, done with him. I had a farm to rebuild and a future to secure. The court's decision was the final nail in the coffin of their schemes. The judge awarded me $1 million in damages. Watching Jake and his brother scramble to pay up, on top of facing charges for attempted fraud, was more satisfying than I'd like to admit. They were finished, professionally and publicly. The verdict was clear: they were frauds, and everyone knew it. In the end, they lost everything: their followers, their credibility, and any respect they might have had. The sun was just peeking over the horizon, casting a soft golden light over the farm, now bustling with life and more vibrant than ever. Standing by the fence, I watched the new day dawn, feeling a sense of peace I hadn't felt in a long while. Mike, my oldest employee, walked up, a coffee mug in each hand, and handed me one. "Mornin', Anna. Looks like it's gonna be a good day." I took a sip, the warm bitterness of the coffee grounding me. "Yeah, it does. We've come a long way, haven't we?" He nodded, leaning on the fence beside me. "Sure have. Never thought I'd see this place lookin' this lively again. Those ornamental fish tanks are something else." Laughing, I glanced at the gleaming tanks filled with vibrant colors, a far cry from the traditional trout ponds we were used to. "They're beautiful, aren't they? And profitable too. Who would have thought?" Mike chuckled. "You did. That's who. Always knew you had a vision for this place. More than just trout and feed." The conversation shifted as we discussed the day's tasks when my phone buzzed. It was an email from a local school asking if we could host a field trip. "Looks like we're becoming a community staple," I said, showing Mike the email. "That's great news. Education's just as important as business. These kids could learn a lot from what you've built here," Mike said, a hint of pride in his voice. I smiled, the reality of what we were building here becoming clearer with each passing day. This farm wasn't just about recovery, it was about setting a new standard, about resilience, education, and moving forward. And as for the future? It was as bright as the morning sun stretching across the fields. There were plans to expand, ideas for sustainability projects, community outreach, and so much more. The betrayal that once threatened to define my story had instead paved the way for a new chapter, one filled with hope, growth, and new horizons. Mike's voice pulled me back to the present. "Ready to get started? Those fish aren't gonna feed themselves." Laughing, I nodded. "Let's do it. There's no place I'd rather be."
As we walked back towards the heart of the farm, I knew that whatever challenges lay ahead, I was ready. Ready to face them head-on, with the same determination and spirit that had brought me this far. The future was unwritten, but for the first time in a long while, I was excited to see where the journey would take me. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años, seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño.
Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga.
Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui,
estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico.
No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado. Rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar.
Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando?
El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3.000 por el Volvo.
2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.